Ahí ya está en los estudios de la M530, Rodolfo Tailade. Rodo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Eva. Buenas tardes a todos y todas. Tenemos poco tiempo, llegué un poquitito tarde, pero que no quería dejar de referirme a lo que pasó ayer en el Consejo de la Magistratura, que es un poco sobre lo que me gustaría hablar en la columna. Ayer en el Consejo de la Magistratura se llevaron a cabo reuniones de comisión, no de plenario. La más interesante, la más importante fue la comisión de acusación. La comisión de acusación es la que está encargada de investigar denuncias graves contra jueces, que generalmente, de prosperar, significarían la destitución del magistrado. Y ayer había pocos temas en el orden del día, pero bastante sustanciosos, que hoy salimos en los diarios algunos consejeros escrachados, obviamente, por todo el esquema comunicacional del poder. ¿Qué pasó ayer en la comisión de acusación? Se puso en consideración de la comisión el dictamen acusatorio contra el juez Walter Bento. El juez Walter Bento es un juez federal de Mendoza que está procesado en la justicia, procesado por corrupción, por enriquecimiento ilícito, pero que todavía sigue ejerciendo su cargo de juez porque el Consejo de la Magistratura no pudo avanzar en la suspensión y en el envío a jury. Esto es lo que se está dando, lo que se está discutiendo ahora, y ayer se puso en consideración un dictamen que había firmado Tonelli antes de retirarse, antes de abandonar el Consejo. Ya no es más consejero, pero dejó un dictamen acusatorio contra Walter Bento, que yo pedí la postergación. Ayer en la comisión, yo soy parte de la comisión de acusación, es un expediente que tiene, por la causa penal tiene 18 cuerpos, estamos hablando de 18 por 2, por 200, son 36.000 hojas, otro tanto el expediente en el Consejo, más la documentación, y yo hace 20 días que formo parte de la comisión y no tuve tiempo de leer semejante expediente, que además es emblemático, porque es uno de los casos más graves que está tratando el Consejo. A tal punto yo todavía no pude llegar a la parte de la causa penal, pero dicen que le encontraron en la casa $1 millón en efectivo al juez, en un allanamiento que yo creo que fue un allanamiento ilegal, pero bueno, no quita que de todos modos el juez puede ser un corrupto. Ahora, lo que necesito, y lo planteé ayer, es un poquito más de tiempo para analizar con detalle cada una de estas cosas, y fundamentalmente hacer un aporte, en la medida que esto sea así, es decir, que me convenza de que efectivamente el juez es responsable, a partir de esta lectura, de hacer aportes a ese dictamen de Tonelli, porque yo creo que con el dictamen de Tonelli va a haber muchas dificultades en avanzar hacia la destitución, porque es un dictamen que lo hizo a las apuradas, sin tener, digamos, precisiones respecto de montos, de fechas. Estamos hablando de un enriquecimiento ilícito y no hay ninguna estudio contable que así lo demuestre. Entonces pedí la postergación del tratamiento de este tema para que efectivamente lo pueda leer en detenimiento y tener una opinión mejor formada dentro de 15 días, que cuando nos vamos a reunir. Mi planteo de postergación fue acompañado por el radicalismo en la persona del senador Vichy y por el PRO en la persona del diputado Álvaro González, que son miembros también de la comisión de acusación. Es decir, que no fue el kirchnerismo el que bloqueó, como apareció hoy en distintos medios de comunicación. El kirchnerismo bloqueó el dictamen. En realidad fuimos varios, todos diciendo más o menos lo mismo. No tuvimos posibilidad de leer 18 cuerpos, entonces, pero la operación mediática obviamente está. El juez Bento va a ser seguramente suspendido en algún momento, pero para eso hay que hacer un buen trabajo un buen trabajo de investigación, y no a las apuradas como está pasando ahora. Y el segundo episodio bastante interesante para contar, Eva, es otra denuncia que se trató en la comisión de acusación. Esta fue una denuncia de la mano derecha de Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti, que es un abogado, fue el número 2 de Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia, era el jefe de seguridad de la legislatura cuando Ritondo era el presidente de la legislatura. Es un tipo de mucha confianza y muy cercano a Ritondo. ¿Qué pasó?
Recordarás el caso del fiscal Escapolán, el fiscal de San Isidro, que fue destituido porque básicamente formaba parte de una organización narco. En ese juicio, digamos, hay un juicio político que ya terminó, ya lo destituyeron, pero hay un juicio penal. Ese juicio penal, por narcotraficantes, lo empezó la jueza Sandra Arroyo Salgado en San Isidro. En el juzgado de Arroyo Salgado se tramitaba esa causa y se presentó la mano derecha de Ritondo como abogado de Escapolán, de uno del fiscal acusado. Inmediatamente se presentó este hombre Rochetti y la recusó a Sandra Arroyo Salgado, que rechazó la recusación. La causa fue por apelación a la Cámara y la Cámara, desplazó a Arroyo Salgado diciendo que tenía razón el abogado Rochetti. Frente a ese desplazamiento, la jueza se presenta en el canal de La Nación Más. Me acuerdo. Sí. Exactamente. Bueno, y ahí empezó a decir que básicamente había vínculos entre Rochetti y Ritondo y los narcotraficantes. Sí. Ni palabras más, palabras menos, dijo eso. Contra esa declaración pública de Arroyo Salgado, el Rochetti, la mano derecha de Ritondo, insisto, le metió una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Que ayer, ¿qué pasó? El radicalismo, en la persona de la diputada Reyes, que también forma parte de la comisión de acusación, presentó un dictamen para desestimar esa denuncia, para decir básicamente que Sandra Arroyo Salgado tenía tenía libertad de expresión para decir lo que dijo. Y para mí no es así, igual lo tengo que analizar bien, entonces pedí que sea citada la jueza. Que sea citada la jueza citada no como sino que se le notifique de esta denuncia, porque hasta ahora tiene varios meses y nunca la habían notificado, para que ella venga y haga su descargo, y en función de ese descargo nosotros también evaluemos si tomamos parte de ese descargo como parte de la resolución definitiva. Y la sorpresa es que yo me imaginaba en soledad, pidiendo que no se archive, que no se desestime, sino que se continúe con el trámite del expediente, de la investigación, y se la notifique a la jueza. Y para mi sorpresa, me acompañaron los del PRO, Álvaro González, y la verdad que es bastante interesante esto, porque los radicales querían quitarle toda responsabilidad a Arroyo Salgado, desestimar, archivar, y el PRO, que es el que tiene un interés, porque es Ritondo el que estaba involucrado, votó en contra del radicalismo, acompañándome el planteo que yo hacía. Así que esas dos fueron las novedades más interesantes del Consejo de la Magistratura, que van a tener una continuidad en la semana que viene, dentro de 15 días. Puntualmente la de Bento va a ser materia de los principales diarios, así que hay que seguirlo con detenimiento. Rodo, y cortito, igual lo seguimos esta semana, ¿no? Pero ayer estuvo la comisión de juicio político, también fue una jornada bastante intensa, interesante. Ayer hubo, digamos, como una doble novedad, porque mientras nosotros tomábamos testimonio en la comisión de juicio político a empleados de la Corte, a empleados de la obra social, en la justicia, el Comodoro Pi declaraba a Marchi ante el juez Lijo, una declaración que, digamos, completó lo que había dicho en la comisión de juicio político, dio algunos elementos más. Marchi, que es el ex administrador de la Corte. Hasta hace 10 días era el administrador de la Corte, el que manejaba los fondos, y que fue desplazado por la nueva mayoría de la Corte. Fundamentalmente porque querían callarlo, es decir, querían que no declare en la comisión, querían que no presentara los informes que presentó. Bueno, todo eso al final generó el efecto contrario, se potenció, y hoy todo el mundo está hablando de Marchi en radios y diarios que no le dan ni 5 de bolilla al tema, reportajes a Marchi, seguimiento del tema Marchi, así que por lo menos la cuestión Marchi, que va a seguir el martes volvemos a tenerlo a Marchi en la comisión, porque no terminó su declaración. Se ve que lo de Marchi generó un alboroto muy importante en la Corte, y bueno, y me parece que va a seguir. Rodo, la seguimos el jueves.